Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿Escuchás a Dios? ¿Escuchamos a Dios y somos obedientes? Como decía Samuel, ¿no? Heme aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que abras tus escrituras y nuestro entendimiento. Revélate a nuestras vidas, Señor, si no, no podremos vivir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y honor y te damos gracias porque hoy nos hablas, Señor. Y te decimos: sí, aquí estamos, heme aquí. En el nombre de Jesús. Este fin de semana pasado que fui a Comodoro a nombrar pastores a Ariel Triviño y Luján Rearte se llaman. Ellos estaban en el grupo de jóvenes, cuando yo era líder de jóvenes en Comodoro, ellos eran mis niños, ¿viste? Los chiquitos, y ahora son pastores. Y ellos estuvieron con nosotros, con Mabel y conmigo, cuando estábamos sin pastor en Comodoro y nos pusieron a nosotros como líderes allá. Y ellos estaban encargados de la misión allá en Comodoro, ¿no? Y luego se levantaron pastores más jóvenes que ellos, Nahuel y Agostina, y ahora los nombran a ellos porque ellos habían esperado para recibir el pastorado. Le habían dicho, pero ellos dijeron: no, todavía no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo. Y ahora dicen: sí, es tiempo. Toman la antorcha, toman el mandato divino. Pero se ponen a disposición y bajo la autoridad de estos chicos, ¿no? En respeto, en sumisión. Y eso me llamó tanto la atención y vi el cambio en ellos también, ¿no? De cómo Dios los ha transformado, los ha moldeado. Esperaron al tiempo que era de Dios y ahora están los cuatro allá pastoreando Comodoro. Y fui cargado de inquietudes, de dudas, de conflictos económicos grandes, un montón de situaciones. Y fui allá a hablar con mi pastor y no pude hablar hasta el último día antes de venirnos, a la última hora no pude hablar, y yo quería volcarle todas mis cosas, mis dudas, mis cuestiones, todo lo que yo tenía. Y bueno, fue al último tiempo. Pero las prédicas que habló eran todas para mí. Era, se podían ir todos y quedarme yo solo sentado ahí. Y Dios me habló espectacularmente. Y después hablando con otros también, era para otros también. Pero lo que dijo Omar ahí en las prédicas y los talleres que hicieron los hijos de Omar y Silvia, Vale y Leo, tremendos para pastores, después para líderes, muy lindo todo el retiro que vamos a replicar ¿cuánto era? El 24, el 23, 25, replicarlo acá. Pero muy, 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 muy lindo. Y bárbaro. Pero me venía y se me rompió la chata. Así que esos viernes, sábado y domingo fueron gloriosos, y después también fue glorioso lunes, martes, miércoles y jueves, porque Dios me siguió tratando. Yo habíamos conseguido cobrar una plata y yo me iba a venir con toda la plata. Los repuestos son carísimos. Así que bueno, en ese tiempo también Dios me trató. Y cuando la llevo a la camioneta, que yo les contaba, el muchacho me dice: realmente Dios te ama mucho, porque no entiendo cómo no tuviste un accidente con la camioneta, no se te rompió, estabas a 5 milímetros de romperse, 5 milímetros quedaban para romperse. El freno, estaba rajada, se rajó la tapa. Así que dice: realmente Dios te ama. Y bueno, me vine para acá cargado la camioneta y venía escuchando, porque se me rompió la radio también, así que venía escuchando con el celu. Y Dios me ministró de una forma, me lloré después de la parte del asfalto lindo, que estaba toda la parte de tierra. Encima se me cayeron como 5 cajas de budines.
Llegué a Gobernador Costa a cargar nafta y me para una chata y me dice, che, se te cayeron un montón de cajas. Sí, sí, sí. Digo, no voy a hablar. No, me dice, atrás tuyo pararon todos los coches y todos estaban cargando, porque cada caja trae como 12 pan dulces, ¿viste? Se quedaron como 5 cajas. Dice, sí, se rompieron y como son rojos, se veía de todos lados y la gente, todos los coches paraban. Digo, bueno, o sea, fueron bendecidos todos. Con pan dulces. Con pan dulces y bebidas. Así que no, y Dios me ministró con poder entender, aprender a identificar lo eterno de lo temporal. Y lo he cantado, lo he predicado, lo he ministrado, lo he hablado. Dios nos dio vida eterna. Se te tiene que revelar, ¿no? Porque lo he dicho también, pero entenderlo, que tenés vida eterna, y cuando tenés vida eterna no te importa nada, nadie, no te importa nada. Y en ese momento yo estaba ahí manejando, digo, no me importa nada, no me importa lo que venga, lo que duela, entender que tenés vida eterna. Mientras Cristo está en mi vida y es mi Señor, por supuesto, si no, no tengo vida eterna. Mientras Cristo está en mi vida y sea mi Señor, no importa nada. No tiene que importar la economía ni la enfermedad, si me miró o no me miró, si me insultó, si no me insultó, si tengo plata, si no tengo para comer. Pero cuando entiendo de que tengo vida eterna y este tiempo tan cortito de la vida en el mundo acá, no se compara con el peso de gloria que tiene todas las cosas. Poder entender de que Jesucristo basta, que tengo vida eterna y que todo lo que me rodea, lo que me pase, lo que sea, no tiene implicancia sobre mi destino final. Entonces, cuando yo comprendo todo eso, mi vida cambia. Me doy cuenta que soy libre. Me doy cuenta que soy libre para elegirlo nuevamente a Él, ¿no? Y que estos tiempos, este tiempo de adoración, es lo más importante de mi vida. Es lo más importante que mi trabajo, que la diversión, que todo. Pero tengo que entender, se me tiene que revelar. Si no se me revela, no puede ser. Y como decía Pablo, lo tengo todo por pérdida. En Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Él era romano, tenía plata, era judío, era estudiado a los pies de Gamaliel, tenía toda y lo dejó todo por una vida para el mundo miserable, porque terminó preso, terminó sin nada, solamente los escritos que tenía. Dice, por favor, le decía a los hermanos, cuando vengan, estaba en la cárcel, tráiganme un capote, algo, porque ni siquiera tenía para vestirse. Lo que tenía todo, lo dejó todo por amor a Cristo, por el conocimiento de Él, ¿no? Y ser hallado en Él, dice, y tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. O sea, seguir continuando con esa visión en mi vida, ¿no? Que las cosas de este mundo después me terminen llevando. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios y que es por la fe. Y tiene que ser revelación del Espíritu Santo. Si no, si yo lo hago por sentimientos, lo hago por emociones, lo hago porque me siento bien, va a llegar un momento que me va a cansar y me voy a ir de la iglesia y me voy a alejar de Dios. Entonces nunca fue revelación, siempre fue esa cosa del mundo. Y si no es Cristo en mí, si no es Cristo en la iglesia, es imaginación, es religión, es las cosas de este mundo. Dice la Biblia que son sombras. Y es pecado, ¿saben por qué? Porque es idolatría. Y la idolatría Dios la abomina. Entonces vos podés tener y estar en una iglesia que es idólatra y es religiosa. Y Dios no está ahí como le pasó en el templo. Ellos creían que estaba Dios en el... No, y Dios ya no estaba en el templo. ¿Por qué? Porque no se había... No, en ese momento no, porque no estaba Dios, porque Dios lo había dejado. Sí. Porque ellos le habían dado la espalda. Pero hoy es revelación de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, tengo que preocuparme y decir, Señor, ¿qué me está pasando? ¿No? Poder reflejarme y verme a mí mismo. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, Señor, mostrame, limpiame, como cantábamos hoy. Limpiame, Señor, hacé en mí eso para que yo pueda escuchar tu voz, para que yo pueda recibirte, que tu presencia pueda revelarte. Y Pablo lo dice en la carta a los Corintios, que dice que es posible. Cuando viene Cristo a tu vida es posible que se te revele lo que es la eternidad de Dios. Dice que
cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene reservadas para aquellos que lo aman. No es para cualquiera, solamente es para los que lo aman. Y esa es la plenitud del todo en todos, dice en 1 Corintios 2:6. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. O sea que si Dios no te revela en tu corazón quién es Dios, por más que lo leas, te lo digan, o lo leas, o lo veas, o lo escuches, va a ser locura, no lo vamos a entender, no lo va a poder entender el hombre del mundo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Cristo vino a mi vida, la mente de Él está en mí. O sea que yo puedo entender las cosas espiritualmente, porque tengo la capacidad hoy que es Cristo en mí. Así que, y dice la palabra que hemos sido predestinados desde antes de la creación. Por eso Dios sabía que nosotros íbamos a estar hoy acá. Nosotros a veces pensamos que somos nosotros los que nos esforzamos, no, es el Espíritu Santo que nos hace entender y nos empuja a ir a buscar las cosas espirituales, las cosas que son de Él. Antes de la fundación del mundo dice que ya estábamos en el corazón de Dios y Él nos agrega a ese propósito divino. Cuando Pablo va al tercer cielo y dice, muchachos, hay planos, Dios tiene ya todo diseñado, no podemos inventar nada, ya está todo diseñado. Y cada uno de nosotros está en ese plan divino. Tenés que descubrir para qué estás, ese plan divino. No, entonces, hoy yo me doy cuenta de cómo Dios me guardó tantas veces, porque yo era un desastre en la vida del mundo, fui muy malo, hice muchas cosas malas, y muchas cosas que peligraron mi vida y los de los demás, y puedo entender de que la mano de Dios estuvo en ese momento, guardándonos. Dios me guardó en esta ida y vuelta a Comodoro, que yo no me accidente o me mate, porque Él está mi vida agregada a ese propósito. Cada uno de nosotros tenemos ese propósito eterno y agregados en ese propósito. Y Él decía, Pablo, yo ruego por cada uno de los efesios, cuando le escribía a los efesios, los que vivían en Éfeso. Yo ruego por cada uno de ustedes que Dios les revele ese espíritu de sabiduría para que tengan esa revelación del conocimiento de Jesús, que es la esperanza que tenemos hoy. Dice, para que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo tiene ojos mi entendimiento? En esa paráfrase, en esa forma dice, los ojos, para que puedas ver que Dios tiene que abrirte. ¿Viste que siempre decimos que se caigan los velos? Que se caiga esa cosa que me impide ver a Dios. Dice Efesios 1:11, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Este es el motivo por el cual Dios nos creó, para que estemos en Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros, lo que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, todos nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, en ese poder del tercer día que se llama, ¿no? El poder de la resurrección de Cristo. Imagínense una persona, ¿no? Nosotros tenemos una persona, yo tengo una persona parada acá al lado mío. Ya, nosotros lo hicimos una vez con Natalia, cuando era chiquita, que yo puse una tela y atrás estaba Natalia. Entonces yo le explicaba, hay una persona acá pero ustedes no la ven, y yo le digo, mirá, esta persona es así, asá, tiene el cabello así, tiene los ojos así, tiene la barba, no tiene barba, tiene esta ropa, él es de esta forma, de aquello. Ustedes empiezan a imaginar a esa persona. Y por lo general tiene el cabello bien cortito y tiene, ¿cómo se llama? Ropa de fútbol, no sé, le gusta escalar montaña, te haces una forma. Y cuando se te revela, cuando se cae el telón, vos te habías imaginado a Maradona y no, era una chica, ¿entendés? ¿Por qué? Porque la forma que vos escuchaste, que te dijeron, que lo viste, te hiciste una ilusión de eso. Entonces, a veces nos hacemos esa ilusión de Dios, de cómo Él tiene que ser la iglesia, de cómo tienen que ser todas las cosas. Pero cuando Dios te revela, te saca ese velo, vos podés ver la realidad de Cristo. Y ahí te das cuenta de que no era como yo lo pensaba. Ese es el tema de cuando nosotros leemos las Escrituras sin la revelación del Espíritu. Cuando no se me revela quién es Dios, yo no voy a morirme por Él, yo no voy a obligarme a hacer todas las cosas por Él porque tal vez no tenga en peso lo que es la eternidad, lo que es el infierno, lo que es la vida eterna. Entonces, cuando yo realmente tengo la visión de esa persona, wow, no pensé que era así. Y después la otra, si yo pongo la persona acá delante mío y ustedes ven solamente la espalda, yo puedo ver el frente. Y yo te puedo decir, Cristo tiene barba. Y vos me decís, no tiene barba. Suponete que tiene el cabello así como Blanca. Si vos la ves de frente a Blanca, le ves el pelo corto. Pero Nau le dice, no, mi mamá tiene pelo largo. No, tiene pelo corto. Claro, porque tiene una cola, yo no lo veo. Entonces, como hablábamos el otro día, yo le decía a Mónica, yo ahora que me salen los pelitos de las cejas y se me meten en el ojo, entonces no los veo para sacarlo. Entonces me tengo que poner los lentes. Digo, uy, cuánta arruga tengo. Cuando vos te ves con los lentes puestos, te ves más de cerca. Cuando vos más cerca estás de Jesús, más vas a apreciar toda la grandeza, todas las cosas que tiene para darte, todo lo hermoso que es. Pero si yo estoy lejos, lo voy a hacer de otra forma. Si yo estoy viéndola a Erika de esta forma, los que están atrás de ella la ven de otra forma, de otra perspectiva. Lo que quiero llegar a esto es que todos tenemos una perspectiva distinta de Cristo, pero eso no nos tiene que separar. Y lo mismo pasa con las iglesias. Las iglesias hoy, hay, no sé, los miles de iglesias que se dividen, se separan, no se hablan, no hacen las cosas juntos porque tienen una perspectiva de Cristo desde su lado y no aceptan la perspectiva del otro. Dios dice que ya Él va a revelar lo que tenga que ser revelado. Hay cosas que dividen a la iglesia, que dicen, no podemos caminar juntos por este tema. Cuando decimos, ¿cuántas veces hemos escuchado, no, la iglesia me lastimó, como hablábamos el otro día, la iglesia me lastimó, la iglesia... ¿Cómo te va a lastimar Cristo? El que te lastimó es el hombre. Nunca conociste a Cristo, porque Cristo es inofendible. Si te han ofendido, se ofendió tu carne, no se ofendió lo que hay divino en vos. ¿Por qué? Porque hay mucho de vos y poco de Cristo. Entonces, si realmente se revela ese Dios, mi vida va a cambiar. Y Dios está hablando permanentemente, todo el tiempo habla Dios. Cuando Dios se me revela, voy a poder amar al que no lo podía amar ni con calzador. voy a poder estar al lado de aquel que no me bancaba. Voy a poder perdonar. Voy a poder vivir una vida en libertad. Voy a tener gozo en medio de un conflicto. Mis problemas económicos creo que se crecieron encima, porque aparecieron otras deudas. Pero la forma de verlo ahora en mí cambió. Voy a poder tener gozo en la dificultad y voy a poder tener paz en medio del conflicto. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca y se estaba por hundir, Él estaba durmiendo. Y vos decís, ¿cómo puede estar durmiendo si se estaba sacudiendo? Porque Él sabía de que ahí no iba a morir. Él sabía de que no se iban a hundir.
Él sabía de eso, entonces los movimientos no lo afectaban, además él era Dios. Pero el tema es que cuando se te revela que Cristo tiene el control, no lo tenés vos. Y ahí está el problema. Queremos tener el control de las cosas y queremos cambiar al otro. Entonces, cuando yo sigo en esa forma, si yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, si Él me ofende, yo no me voy a ofender. Si Él no cambia, yo no me voy a cambiar. Eso sí, guarda, si Él me lastima, lo denuncio, va preso. No, eso no voy, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando más de otra cosa, porque hay momentos que hay matrimonios que cuando hay violencia, hay malos tratos, yo no digo que te banque esa cosa, no. Hay un límite en todas las cosas, pero sí de que se pongan esos límites y está bárbaro. Pero sí, cuando yo tengo a Cristo en mi vida realmente cambia. Y tengo que empezar a hacerlo. No puede quedar solamente en mí, estoy hablando ahora. No solamente tiene que quedar en mí en esa revelación que recibí, que me frené, que lloré, que la entendí, que me dio paz y me dio la tranquilidad. Es decir, Señor, no me importa nada, nada importa, solamente vos. Por supuesto que tengo que levantarme, tengo que ir a trabajar, todas esas cosas las tengo que hacer, pero tengo que obedecer. Cuando el pueblo de Dios lo sacó de Egipto, estaban frente al Mar Rojo, vienen los egipcios atrás, porque Dios dice, yo endurecí el corazón de Faraón, yo te lo estoy enviando, para que vos tengas fe y creas en mí. Entonces están ahí en el Mar Rojo y va Moisés a pedirle a Dios. Digo, sí, ¿y ahora qué hacemos? Y en el Éxodo 14:15 dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Para qué me venís a pedir? Yo ya te dije, andá y decirle al pueblo que camine. Cuando Moisés puso la vara, se abrió el Mar Rojo. Antes que vos empieces a obedecer, cuando dices, Señor, tenés razón, lo voy a hacer, me voy a levantar en la mañana y no me levanto a orar. Me tengo que poner a leer la Biblia y no me levanto. Yo también tengo que hacer gimnasia. No, yo dije, voy a empezar el lunes voy a empezar el gimnasio, sí, voy a empezar, guardalo. Así que el tema es ir y ponerla al pie. Lo mismo pasó con Josué. Hasta que no fueron y pusieron el pie en el río, el Jordán no se abrió. Tengo que empezar yo a obedecer. Cuando Dios habla, yo tengo que obedecer. Y Dios está hablando permanentemente. Él dice, cosas que ojo ni vio ni oído yo son las que van a subir a tu corazón. Dios quiere revelar a su Hijo en nuestras vidas. Es mi corazón indolente. Es mi corazón que no se sintoniza como en las radios, ¿viste? Con el dial, ahí aparecía. Hasta que yo no sintonizo mi dial con el Espíritu Santo, no va a haber revelación. Hay mucho ruido, hay muchas cosas que influyen. Y Dios, ahora estamos en 1 Samuel 3, en este tiempo en que está hablando de 1 Samuel, era una decadencia total. Venía el tiempo de los jueces, dice la Biblia que cada uno hacía lo que quería, todos hacían lo que querían. Dios ya no estaba ministrando a pueblo, no había profecías, no había palabra de Dios, estaba el sacerdote Elí, que la iba piloteando el sacerdote. Los hijos hacían cualquier cosa, y eran 2 sacerdotes que se prostituían con las mujeres de otros cultos en el templo, robaban cosas del templo. Y aparece Samuel, un niño, el hijo de Ana y del Cana, que ella no podía tener hijos, y le pide a Dios, y Dios le concede un hijo, entonces ella se lo consagra a Dios, un hijo consagrado de su nacimiento, después del destete, lo lleva y lo deja en el templo. Imagina una madre que no podía tener hijos, cuando tiene hijos, se lo da a Dios. Así que era un tiempo de una economía terrible, un problema tribal muy grande entre las tribus, había muchos problemas en ese tiempo. Y en ese tiempo aparece Dios hablándole a Samuel. Ni siquiera a los profetas y a sus sacerdotes les hablaba Dios, porque era un caos. Y le habla. Dice que lo llama a Samuel. Y lo que dice acá es que Samuel ministraba en el templo. Él era obediente y hacía las cosas que le decían. Y además era un niño, se calcula que en este momento tenía entre 12 y 14 años. Era chiquito. Y Dios le habla a él, el Dios del universo, el Creador, le habla solamente a él con una voz audible. Estaba durmiendo. Y le llama, Samuel, Samuel. Entonces, lo que dice Samuel cuando escucha la voz, ¿qué relaciona? A su sacerdote, al profeta, a Elí. Entonces, él dice, corre y lo debe. Sí,
¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Él estaba dispuesto a hacerlo, pero él no conocía a Dios, al Dios verdadero. Él conocía a un Dios que tenía presentado por la sociedad en ese momento. Ese Dios que te dicen de que es así o asá, el que puedes hacer cosas, el que podés hacer lo que se te ocurra, puedes hacer lo que te gusta. A ese Dios que presenta que todo lo perdona, ese Dios que dice que ama a todo el mundo, el Dios que dice que Dios te ama como sos, el Dios que te dice que en la oración hay poder, el Dios que te dice de que es un Dios que venía a buscarte milagros, y es un Dios imaginario de la sociedad hoy. No hay poder en la oración, el poder está en Dios en la oración. Dios no te ama como sos, Dios te ama a pesar de lo que sos. Dios te quiere cambiar, quiere que muera ese yo y que nazca algo nuevo. Es el Dios que nos han presentado un Dios, un viejo bueno de barba, vestido de blanco, que quiere ayudar a todo el mundo, que acepta, lo que decíamos, que acepta a los que transgreden las ordenanzas, y no, Dios no acepta eso. Y Dios no ama como sos, Dios ama a su Hijo que está en vos, por eso te ama. Dios te santifica porque el santo y el justo viven en vos, no por otra cosa. Ese Dios es el que Samuel conocía, y Dios se le presenta, ese verdadero Dios le dice por segunda vez, le dice Samuel, Elí le dice, no, yo no te llamé. Elí tampoco conocía mucho de Dios. Así que se va a dormir y otra vez lo vuelve a llamar, Samuel, Samuel, y dice, heme aquí, corre nuevamente a Elí, ¿qué querés? No, yo no te llamé, y se vuelve a dormir. Y Dios lo vuelve a llamar a Samuel, Samuel, y vuelve a correr otra vez a lo que él creía. Y Samuel, y Elí se da cuenta y dice, no, acá hay algo raro, acá no soy yo el que te está llamando, así que se dio cuenta de que era Dios el que lo estaba llamando. Él le dice, bueno, cuando escuches otra vez esa voz, decirle, heme aquí, Jehová, aquí está tu siervo que te quiere escuchar. Dice en el 9, y dijo Samuel a Elí, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Así que lo llama a Dios en una cosa simple. Dios, cuando Dios habla, te habla. A Mabel me decía siempre que ella, cuando iba al baño, Dios le hablaba. O estaba sentada en el inodoro, oraba y hablaba. A mí me hablaba cuando me baño. Cuando baño escucho la voz de Dios. A Graciela. El baño está ungido. Graciela, la esposa de Jorge, decía, cuando estaba escobillando, cuando estaba dando el escobillón, ese era el momento que Dios le hablaba. Ahora yo... me pasa de que Dios me habla cuando yo me voy al río, al lago. Por lo general todos los videos que hago es porque estoy mal. Cuando estoy mal me voy al río, al lago a orar, y en ese momento Dios me habla y empiezo a grabar y a grabar y a grabar y a grabar cosas que me vienen en ese momento, no las pienso. Pero es ahí donde Dios me habla ahora y cuando me baño. Así que si no me habla mucho, porque no me baño mucho. Pero el tema es que Dios sigue hablando todos los días. Dios sigue hablando, tenés que afinar tu corazón. Y le dijo, lo llama y ahí le dice, y ahí le dice Dios, y ahí le habla. Pero cuando le habla Dios, le dice muchas veces cosas que no te gustan, ni que querés escuchar, porque tu carne te dice otra cosa. Y Dios te dice, no hagas esto, entregame esto, entregame esta situación, renunciá a esta cosa, entregame esta relación, entregame estos deseos, entregame tus hijos, entregame tu esposa, entregame tu esposo, entregame tu control. Y no nos gusta eso, no queremos esas cosas, porque son mías, son las cosas que a mí me gustan, que me dan placer, que me dan seguridad. Y Dios me dice, entregámelas. Entonces le dijo eso, le dijo, voy a destruir la casa de Elí. Le dice, la casa de tu profeta, de tu amo, del que era el señor, el representante. Dice, voy a destruir y no le voy a perdonar encima a Elí, y no voy a perdonar a sus hijos. Y le dice todas esas cosas. Y le dijo que iba a ser con él un profeta. Y después viene Elí a preguntarle. El profeta dice, bueno, a ver, ¿qué te dijo Dios? Y tragó saliva. ¿Cómo le iba a decir al profeta esas cosas malas? Pero él fue obediente. Él fue obediente y dio ese paso, como hizo el pueblo con Moisés, como hizo el pueblo con Josué. Él fue
fue obediente. Fue y le dijo, Señor, si me estás pidiendo esto, me lo voy a bancar. Y lo voy a bancar, y lo voy a amar, y lo voy a besar. No, voy a entregarte mis hijos, voy a entregarte esta relación, voy a entregarte el control, Señor, lo voy a hacer. Entonces voy a ser bendecido. Porque yo puedo ser obediente a la palabra de Dios o rechazar la palabra de Dios. Dios me dice, tengo ese cosquilleo que, ay, me parece que está mal, que no me conviene que haga esto, que no compre, que no haga. Pero yo callo esa voz y lo rechazo porque no me gusta, porque no va con mis estándares, porque es algo nuevo, porque dudo que sea, porque yo quiero hacerlo. Entonces estoy rechazando la voz de Dios. Y guarda que Dios llama una vez, llama 2 veces, llama 3 veces, porque es un proceso, como me pasó a mí. Yo eso lo escuché muchas veces, pero hoy se me reveló de otra forma, porque es un proceso hasta que vos, ¿qué haces? Bajás la guardia. Hasta cuando vos te rendís y te entregás a Dios, y ahí viene el cambio. Porque ahí viene el cambio, cuando viene la revelación viene el cambio. Y encima viene el milagro de que, Señor, y desapareció el afecto, o desapareció esa idea que vos tenías, o desapareció la violencia, o desapareció como yo le he contado, desaparecieron las deudas incluso una vez en mi vida. Pero cuando yo me rendí y escuché la voz de Dios y la obedecí. Cuando yo la obedezco es que me rendí, que lo tengo a Él como mi gobernador, como mi rey, como mi todo. Porque Jesús dice que Él es el pan de vida. Él es el río de agua viva que brota para vida eterna. Él dice que es el camino, la verdad, la vida, la puerta. Él es el todo, Él es el que Dios, Padre, creó las cosas para Él, no para mí. Dice, las creó encima por Él y las creó en Él. O sea que todas las cosas están en Cristo. Nada es mío. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis amores, ni mis ovejas, ni la iglesia, ni el ministerio es mío. Todo es de Él. O sea que si Él lo da, lo puede quitar. Y si Él no lo da, es por amor a nosotros y porque Él tiene algo mejor. Cuando yo escucho la voz de Dios, la obedezco y le entrego, pueden pasar 3 cosas. Que me la quite, que no me la vuelva a dar o que me dé algo mejor de eso, ¿no? Como le pasó a Job. Así que todas esas cosas es por rendirme a la voz de Dios. La voz de Dios trae esa revelación en mi vida y produce ese cambio, ese proceso total en mí de una vida nueva. Pero la voz de Dios, si yo no la rechazo y la obedezco, tengo que estar bien consciente porque es peligroso de confundir la voz de Dios. Hoy se confunde la voz de Dios en la iglesia, muchas veces, y podemos confundir esa voz de Dios porque no tengo mi corazón afinado, como le pasó a Samuel. Samuel confundió la voz de Dios por la voz del profeta, por lo que él conocía, por lo que él le gustaba, aceptaba y había sido enseñado. Y muchas veces esa voz de Dios está en mi mente y puedo escucharla según mis deseos, según mis sentimientos, según mis emociones, según mis vivencias, de cómo fui criado, ¿no? Un criado por un padre severo y viene Dios y te dice algo dulce, no lo tomás, ¿no? Cuando viene de Dios y te dice algo severo y vos tenías un papá severo, decís, no, ese no puede ser Dios. Porque tus creencias, tu vivencia no te permite entender, porque vos pones como un escudo. Cuando alguien te lastimó, pusiste un escudo arriba de la herida. Entonces, porque vos no querés que te vuelvan a herir. Entonces pones ese escudo. Y ese escudo no te permite de que Dios llegue a tu corazón. Entonces, cuando viene la voz de Dios, yo la puedo confundir en mi mente, ¿no? Con mis deseos, expectativas, con la cultura. Pero también puedo escuchar otras voces. ¿Saben qué? Las voces espirituales. Sonó así. Las voces demonios. Las voces de demonios. Acuérdense, ¿quién es el Dios de este mundo con minúscula? El que habla hoy. Y eso me llamó mucho la atención porque el Dios de este mundo es Luzbel, se llamaba. Lucifer. Era no solamente el ángel de luz más hermoso, sino el ángel de la música. Era el ángel de los sonidos. ¡Wow! Me hizo. ¿Por qué?
¿Qué pasa con la música en nuestra alma? ¿Qué pasa? ¿A dónde nos lleva la música en nuestra alma? Los tipos de música, los tonos, los sonidos, las letras. Es Lucifer a través de todo esto. Cuando él dice que era el ángel de luz, él es el padre de la mentira, el gran imitador. Entonces hoy todos siguen la luz, pero es la luz del mundo. ¿Y qué dice Jesús a través de esto? En Juan, en Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan dice que nosotros debemos pesar esto. Y dice, ¿dónde está Primera de Juan? 4, acá está. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay espíritus de este mundo que se disfrazan de luz, que se disfrazan de placer de música. Mirá lo importante que dice, amados, y esta carta está escrita 70, 90 años después de que murió Jesús, después de todo el proceso que Juan, el apóstol Juan vive, ¿no? Y Dios le habla, se le revela el libro de Apocalipsis y le hace escribir esto, ¿no? Y le dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido, tenemos autoridad en el nombre de Jesús sobre esos espíritus. Así que cuando vengan esos espíritus hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Y ahí, como hablábamos ayer, ¿no? Se van a empezar a manifestar y los vamos a ver con nuestros ojos, ¿saben? Visibles. Ojos visibles. Nosotros podemos ver a Cristo. El otro día, todas estas cosas, nosotros estamos haciendo con el pastor Fabián Guiendo unos cursos, unas charlas, y decía, nosotros podemos ver a Cristo. Y él preguntó, dice, ¿podemos ver a Cristo? Y algunos dijeron, no, sí podemos ver a Cristo. ¿A dónde? En mi hermano. En la iglesia tengo que ver a Cristo. Cuando Jesús estaba predicando y Juan estaba preso, le manda a decir con dos de sus discípulos, ¿sos vos el que ha de venir? Juan, no Juan el apóstol, Juan el Bautista, duda en su corazón si él era el Elías, el que venía a preparar el camino. Estaba preso, 1 año y medio tuvo preso. Yo no lo puedo creer. El emisario de Dios preso en la cárcel de Herodes, sí, porque después iba a glorificar. Hasta el día de hoy estamos hablando de esto, ¿no? Mirá el alcance. Bueno, si no, yo tengo algo en mí que quiero hacer, que siento que no sale, que quiero hacer. Tranquilo, ya Dios se va a glorificar. Sintonizá la radio. Y le dice Juan, le manda a los discípulos a Jesús. Le dice, ¿sos vos el que ha de venir? ¿Y qué le dice Jesús? Vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan, los ciegos saltan, los cojos ven. Lo que estaba haciendo. Vieron que dicen que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras. Y eso dijo Jesús, los hechos y las palabras. Vayan y díganle a Juan lo que están viendo acá, lo que yo vivo, lo que está pasando. Así que dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El Espíritu habla a tu espíritu. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que hay espíritus, lo dice la Biblia. Y Luzbel lo es. Así que, amados, cuando Elías estaba en la cueva y Dios vino a hablarle, Dios no está gritando, Dios habla fuerte. Dios habla fuerte. Para algunos escuchan la voz, para otros es un susurro casi imperceptible y no lo entienden, pero para otros ni siquiera escuchan la voz de Dios. Así que a Elías le dijo,
no estaba ni en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un silbo apacible y delicado. ¿Qué tengo que hacer para eso? Silencio. Silencio de las voces que están adentro de mi cabeza. Tener tiempo de meditación. Tener tiempo de lectura de la Biblia, de las armas, como dice Moa, las armas, ¿no? De todo lo que es para acercarme a Dios. Dios, cuando habla, siempre va a estar lo que dice en la Biblia, siempre. Nunca se va a contradecir con la Biblia cuando Dios te habla. Es una forma de entender que cuando te habla Dios. Siempre va a haber paz, a pesar de que sea una palabra para corregirte y que te va a doler, porque sabe Dios que te va a doler, pero da paz. Y va a ser siempre en amor. Siempre va a ser en amor y va a ser siempre una palabra que edifica, que no destruye y que va a traer tristeza, pero una tristeza que te trae arrepentimiento, no una tristeza que te tira para atrás, una tristeza que hace que te arrepientas y pidas perdón. Así que todas las cosas que tenemos que hacer es eso, sintonizar nuestro corazón y obedecer. Cuando la palabra de Dios viene, obedecer en lo sencillo, en lo simple, en lo mínimo. Como yo veía recién, escribí todas las palabras, todas las veces que Dios te ha revelado algo, escribilo, porque después, cuando vos crees de que Dios no habla, Dios sí habla, y te das cuenta que Dios te habló muchas veces antes. Y a veces cuando yo grabo los audios, yo me miro, me veo, y cuando lo veo me vuelvo a decir a mí mismo. Omar me decía, volvé a ver tus videos. Cuando yo hablaba y me confesaba, decía, volvé a ver tus videos para que entiendas de que vos tenés que vivir lo que estás diciendo. No podés vivir una cosa distinta a lo que estás diciendo. Así que cuando hay batido, cuando hay mezcla, cuando hay lío, conflicto, volvé a eso, a los pies de Dios, ¿no? Obedecer en los pequeños detalles. Y la pregunta de hoy es, ¿estás dispuesto a decirle a Dios, Señor, acá estás tu hijo, habla, que yo escucho y obedezco? Es peligroso porque Dios te va a hablar y esto es un proceso para escucharlo, pero va a llegar un momento que Dios va a decir, son 3 veces que ya te hablé. Entonces Dios te va a guardar hasta que vos digas, no, cabeza dura, sigo. Entonces Dios va a permitir, te va a soltar y puede ser que te golpees contra la pared o que me caiga y me termine pelando la frente. Así que, ¿estás dispuesto a decirle a Dios, habla a Dios, que tu hijo escucha y obedece? Esa es lo que me dijo Dios a mí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por habernos hablado, Señor, por haber traído esta revelación a nuestro corazón. Gracias, papá, gracias y nos disponemos a obedecer, Señor, y te decimos en el nombre de Jesús, habla, Jehová, habla, Dios mío, que aquí hay tierra fértil en nuestros corazones para que esa semilla entre y dé el fruto digno de arrepentimiento y de justicia que tiene que dar. Señor, yo bendigo a cada uno de los que ha escuchado esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y te ruego, intercedo por cada uno de ellos, Señor, que ha escuchado esta palabra en el nombre de Jesús, para que se manifieste con poder y con autoridad y dé el fruto y que cumpla el propósito por el cual es enviada en el nombre de Jesús. Amén. Amén.